Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir. Punto Radio 93.1. Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir. Punto Radio 93.1. Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir. Punto Radio 93.1. Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir. Y estamos en este primer bloque de streaming aquí en Frappé, y antes que nada vamos con este mensaje de la Municipalidad de Chacabuco. Próximos años de terminar con la mayor cantidad de cuadras que tenemos en Chacabuco. Nos quedan 500, hicimos 400 y pico, nos faltan otras 500 y en estos 2 años que nos quedan vamos a trabajar fuertemente con fondos propios y también con fondos que lógicamente pedimos, tramitamos, gestionamos para ver de qué manera podemos hacer más cuadras. Así que bueno, simplemente decirles que estamos trabajando desde el primer día de este año, comenzamos con mucho trabajo y pensamos terminarlo así trabajando, siempre acompañado de cada uno de ustedes. Darío Golía, intendente. Muy bien, y tras este spot propagandístico de la Municipalidad de Chacabuco, vamos a hablar brevemente de bandejas. Hablamos de bandejas desde que empezamos acá pasando vinilo y seguimos pasando vinilo, pero ¿cómo se ha ido transformando todo esto? Recordemos que el vinilo desapareció, apareció el llamado CD, el DVD, y después el vinilo volvió. Misteriosamente volvió. Y primero se empezaron a vender bandejas tipo Winco, aquellas antiguas Winco, luego las llamadas vintage, que venían en una valijita, que por los años 60 se usaban a pila, esas pilas grandes Philips, llevaba 6 pilas, era un montón, pero bueno, se podía ir con la bandeja y con los discos al picnic o al río, por ejemplo, o al mar. En el mar se volaban bastante los discos, no valía la pena. Y se avanzó mucho en lo que sea bandejas y en lo que sea tecnología. La tecnología avanza a pasos agigantados. Estuve en contacto con una empresa de bandejas hace unos días atrás nada más, porque necesitaba un asesoramiento y les presento esta agencia. Si hablamos de clásicos, la 1200 MK7 es la reina de las bandejas de vinilo. Con tracción directa, un motor sin núcleo para mayor precisión y un control de pitch ultra estable. Es la elección de DJs de vinilo en todo el mundo. Las Technics 1200 marcó generaciones y esta versión MK7 mantiene ese legado con mejoras modernas, más robusta, más confiable y lista para la cabina actual. En Mixer la tenés con entrega inmediata, garantía y la confianza de más de 960 reseñas 5 estrellas en Google. Si buscas una bandeja para toda la vida, este es el indicado. Comenta Technics y te mandamos toda la info. Te las aconsejo y te aconsejo comprarte una buena bandeja, no un símil de Winco o una vintage, porque los discos que vienen ahora, que vienen remasterizados, que vienen mucho mejor, con mucho mejor sonido, con mucho mejor espesor incluso, con mucho mejor ancho de banda, por eso muchos que eran discos de 2 lados, de 2 caras, ahora vienen dobles. Por ejemplo, el primero de Serú Girán, por decirle alguno. Necesitan tener una muy buena bandeja para el cuidado del disco,
principalmente lo más importante en esto es la púa que lleva la bandeja. Eso es fundamental. Por eso, cómprense una buena bandeja si se están comprando discos, si están comprando vinilo, que aparte los vinilos salen bastante caros, o sea que es una lástima estropearlos. Bandejas de poco monto, ¿no? Y con púas que realmente no valen demasiado, no tienen mucho cuidado para el disco, ¿no? Para su uso. Bueno, vamos ahora con nuestra primera invitada. Como siempre con nosotros, cerca de esta hora, muy tempranito, con un tema que es actualidad y tiene que ver con una palabra que se llama pirámide dentro de la nutrición. Se estuvo hablando toda esta semana sobre ese tema en los más importantes medios. Licenciada Flor D'Adamia, ¿cómo va? Buenos días. Bueno, ¿qué pasa con todos. este cambio de paradigma? ¿Se puede decir que Con este cambio de la pirámide nutricional que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos, bueno, hay un gran debate, ¿no? Es una noticia tendencia, me parece interesante traerlo aquí porque, bueno, la realidad es que es un tema de actualidad y que compete a la nutrición y a la salud en general. Entonces, bueno, analizar un poquito esta noticia, qué pasa en torno a esto. Pero bueno, sí, hay mucha controversia, muchas opiniones encontradas, desencontradas. Bueno, de todas maneras, me parece interesante. Yo comparto desde lo que veo, desde mi opinión, esta presentación de la nueva pirámide, que bueno, en principio, como vemos en la imagen, la imagen que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos ante esta recomendación y la anterior, porque hay algunas diferencias en cuanto a las recomendaciones. Yo creo que lo más relevante de esta presentación tiene que ver con comer comida real, ¿sí? Comida de verdad. Eso es lo que más rescato de esta presentación, que la realidad es que hay un escrito donde menciona todas las recomendaciones, todas las sugerencias de esta pirámide, de estas guías alimentarias. Donde sí menciona que para, el mensaje más grande es esto, comer comida real, lo cual marca la diferencia de lo que la anterior pirámide, y bueno, se ha reversionado la Totalmente. pirámide. Tiene una historia, claramente, también hago mención porque, bueno, no es algo nuevo, sino que viene, en realidad, las guías alimentarias están diseñadas incluso para cada país tiene sus propias guías alimentarias. Claro. Nosotros tenemos la nuestra, que es las guías alimentarias para la población argentina. Eso hay que destacar. Cada guía está diseñada de acuerdo a los alimentos autóctonos, a la situación de salud, social, cultural, económica y a las posibilidades de cada país, a los recursos y a los desafíos nutricionales de cada sociedad. Así que bueno, por eso es interesante también considerar que nosotros tenemos guías alimentarias propias. Pero bueno, ante esta presentación del gobierno de los Estados Unidos, me parece relevante, porque es un gran salto a lo que venimos, promocionando y bueno, lo que tiene que ver con el área de la salud, tanto médicos como nutricionistas, venimos comentando esto del consumo de alimentos reales, de comida de verdad, para la buena salud. Y bueno, en estas guías, un poco la controversia tiene que ver con el impacto de la imagen y el escrito, ¿no? Porque parecería un poco, una cosa la imagen y otra cosa lo que está desarrollado en el escrito, que quiero compartir un poco eso. Si bien la imagen impacta mucho lo visual en cuanto al consumo de carnes, ¿no? Porque parece lo más relevante en esa esquina, ¿no? Y más en nuestro país, ¿no? Claro, ¿no? Parecería que eso sería todo. Muy, muy poquito de cereales y de granos, parecería, y muy ahí a las perdidas, los frutos secos, las legumbres, y bueno, me parece que la imagen dice una cosa y en el escrito, que es lo que quiero remarcar, está destaca, en primer lugar, no solo esto de
come comida de verdad, come comida real, que para que toda América recobre su estado de salud debe, digamos, volver a los alimentos básicos, ¿sí? Alimentos enteros, nutrientes reales, y que, bueno, también en el escrito menciona que aproximadamente el 90% del gasto de salud está siendo destinado a personas con enfermedades crónicas. Dicho sea de paso, bueno, hasta aquí tenemos un gran desarrollo de enfermedades no transmisibles, hablo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, obesidad, síndromes metabólicos, entre otros, y donde también menciona este escrito que aproximadamente el 70% de la población de Estados Unidos tiene sobrepeso y obesidad. Claro, te iba a preguntar eso, ¿no? Porque... Está bien, claro. Entonces, yo desde mi mirada me parece óptimo, oportuno y súper interesante este cambio de mirada hacia la nutrición, porque veníamos un poco ¿no? de la pirámide anterior, con la base llena de cereales refinados, donde mencionaba de 6 a 11 porciones de cereales, y se refería por ahí a cereales de caja o arroz, papa, pastas, y no panes, y bueno, en este caso, si bien no sé si es tanto que se dio vuelta a la pirámide, sino que me parece que marca mucho esto del consumo de alimentos enteros, en su estado más puro y natural, en donde sí ya se menciona el consumo de proteínas en mayor relevancia, y actualizó el valor de consumo proteico diario, pasando de un 0,8 gramos por kilo de peso día de consumo de proteínas a en este momento lo que actualizó es de 1.2 a 1.6, es un rango, gramos kilo de peso de proteínas por día para el individuo, que es un valor mucho más acertado, digamos, en la actualidad. Donde, bueno, quiero remarcar esto, si bien en la imagen parecería que las carnes sobresalen en el consumo de proteínas, en el escrito sí desarrolla que no solamente el consumo incluso habla de huevos, aves y mariscos, y también de carnes rojas, pero también pone en recomendación el consumo de legumbres. ¿Y el pollo? También aves, claro, mariscos, aves, claro. Sí. Al consumo de legumbres y su diversidad, el consumo de semillas y de frutos secos y de soja. Entonces, por ahí la alerta, ¿no? Para las personas vegetarianas, incluso veganas, es como hay que, ¿no? La salud va por el tema de comer carnes, y la realidad es que en el escrito se describe esto, que este valor de proteínas bien puede estar en estos alimentos de origen vegetal, ¿no? Legumbres, frutos secos, semillas. Aclaremos en cartel luminoso que estas recomendaciones son en general, las guías de alimentación o pirámides son en general. Luego tiene que tener una bajada personalizada para cada persona, claramente. Claro. Digo porque luego cada persona sabe qué valor de proteínas diario debe consumir por día, y eso lo tendríamos que evaluar con un profesional de la salud, con un nutricionista o con un médico que nos pueda guiar para este mejor consumo proteico. Si nosotros elegimos consumir más alimentos de origen vegetal, en el caso vamos a tener que ver de qué manera llegar a consumir proteínas de origen vegetal y cubrir ese valor proteico, o las personas que tienen determinadas patologías o enfermedades. Entonces, por eso es en general. Luego tenemos la particularidad. Pero bueno, me parece súper interesante, marca esto del valor proteico, de consumir proteínas en cada una de las comidas. También habla de los lácteos enteros, y digo que por ahí asusta un poco, lo que hace mención en el escrito es desestima el consumo de lácteos con añadido de azúcar, añadido de azúcar o de cereales y cereales con chocolate y ¿está bien? O sea, el lácteo tal cual. Ojalá lácteos de lo más natural, claro. Que consigamos. Estamos hablando de yogur, leche, queso. Sí, lo más cercano a lo, sobre todo por ahí de los lácteos, sobre todo los yogures, menciona esto para que no tengan añadido de azúcar o de frutas con azúcar o de cereales con azúcar, ¿no? Hoy las nutricionistas recomendamos el consumo de yogur natural sin endulzar, ¿no? Y es una fuente de proteína y de grasas saludables, de grasas saturadas
ensaladas saludables sin agregado de azúcar. ¿Se consiguen fácil? Se consiguen en las góndolas de supermercado y bueno, particularmente también podemos elaborarlo en casa, hacerlo casero al yogur, ¿no? Así que eso también marca no solamente el consumo de lácteos enteros, desestima el consumo de ultraprocesados. Este rediseño de las pirámides, de la pirámide nutricional. Eso es importantísimo, porque en la anterior teníamos como un poquito de azúcares o de refinados y demás. En esta lo desestima ampliamente. ¿Qué pasa con las pastas, las papas? Bueno, menciona el consumo de cereales integrales y granos enteros. Entonces, hay que ver claramente el origen, ¿no?, de esta pasta. Una pasta, si es una pasta integral, esto va a ser más o menos procesado si lo elaboramos en casa, si conseguimos una pasta integral de buena calidad, con qué combinamos los alimentos también. Por eso digo, hay pautas generales que tienen que ver con esta propuesta, pero también hay pautas individuales de acuerdo a la situación que vive la persona. Así que eso también tenemos que poder integrar lo que a cada uno está transitando en salud y ver de qué manera lo mejoramos. Entonces, quiero remarcar esto que, no solamente granos integrales, sino también hace mención a salud intestinal y microbiota. Es un dato interesante que esta pirámide, que estas guías estén mencionando en el escrito, habla de la salud intestinal y de microbiota y de la importancia de comer alimentos variados, sobre todo alimentos ricos en fibras, verduras y frutas y alimentos fermentados. Habla de el kimchi, el chucrut, el kéfir y la kombucha, entre tantos otros alimentos fermentados, para mejorar esta microbiota intestinal y crear salud. ¿Está bien? Respecto de las grasas saludables, hace mención de, en realidad grasas saludables tenemos tanto grasas saturadas como poliinsaturadas. Por ahí en la imagen, y esta es la controversia, es que se destaca esta proteína animal con grasas saturadas y poco se ve de palta, aceituna, frutos secos y semillas y aceite de oliva, que son las grasas saludables también y que queremos fomentar. Los omega 3, los omega 9. Entonces, no más del 10% de grasas saturadas. Pero por ahí en la imagen, al verse tanto reflejado, ¿no?, la carne y la proteína de origen animal, donde más se encontraría, ¿no?, esta grasa saturada, queda como un poco rara, por eso decía, la imagen parece una cosa y la descripción contrasta con otra, ¿no? Esa sería la cuestión. Y después también menciona las verduras y las frutas, hace referencia claramente a la diversidad y menciona esto de quitar, eliminar jugos de fruta, los que encontramos en góndolas, ¿no? Porque, ancestralmente la humanidad ya sabía qué comer para nutrirse, para la supervivencia y para el desarrollo. ¿Está bien? Ancestralmente ya sabíamos qué comer. Luego, con el devenir de la industria, ¿no?, del siglo XVIII hasta acá, más o menos, se ha incrementado la necesidad del consumismo, ¿no? Entonces, con este consumismo ya como pareciera que las necesidades nutricionales han cambiado, ¿no? Parece que, nos llama más la atención la cajita, todo lo que implica, ¿no?, el consumo, el marketing, lo que nos imponen las empresas, no solamente alimentarias, sino farmacéuticas también. Entonces, es un tema muy amplio para desarrollar. Creo que hacer una pincelada de esto, pero sí mencionar que hoy día estamos como muy invadidos del consumo ¿no? Tengo esto y con tener esto ya, ¿no?, me da determinado poder, etcétera. Llevándolo a la alimentación, hoy sabemos que los supermercados están diseñados para ganar dinero, no para la nutrición en general, ¿no? Entonces, esto que están marcando con esta nueva pirámide
es interesante porque lo que nos invitan es a ir al origen, a la nutrición, a la calidad, no tanto al conteo de calorías, sino en realidad hay que hacer un equilibrio, calorías y calidad nutricional. Entonces digo, retomar esto, volver al origen, volver a lo que ya la humanidad sabe que es bueno para el cuerpo, para la salud, para la nutrición. Bueno, por eso me parece súper interesante este rediseño de la pirámide, una propuesta que bueno, da que hablar, porque hay mucha controversia, y sobre todo creo que va con esto, con una cosa que dice la imagen y otra cosa en el texto. Pero bueno, otra de las cosas que menciona es desestima el consumo de alcohol, que anteriormente por ahí se proponía una copita por día, de azúcar añadido no más de 10 gramos por día, pero claramente con un vaso de Coca-Cola ya se llega, por lo cual, bueno, no quedaría margen para el consumo de paquetes. Claro. También incluso habla del sodio y del sodio en su estado más natural, el agregado de sal de mesa, pero no del sodio que venga de paquetes. Incluso cuando habla del grupo de las carnes o de las proteínas, de ninguna manera sabemos, ¿no? Estamos hablando de fiambres, embutidos y carnes procesadas. Entonces, bueno, queda en evidencia esto: come alimento de verdad, come alimentos enteros, de origen, y eliminar ampliamente todo lo que es ultraprocesados y refinados. Ese es el mensaje que me parece relevante. Con algunas cosas, como digo, no estoy de acuerdo porque la imagen es una cosa y el escrito, pero bueno, hay que leerlo. El escrito me parece mucho más interesante que la imagen, pero bueno, y bueno, comentar un poquito esto, que en la Argentina contamos con las guías para la población, guías alimentarias para la población argentina, con 10 mensajes claves y claros, y que fueron diseñadas, bueno, del 2016 hasta aquí, están en circulación. Y que bueno, en Argentina está la propuesta de la ley del etiquetado del rotulado nutricional, que tiene ahí ciertas cuestiones, pero que está funcionando muy bien, y que tiene que ver con los octonos, ¿no? Y ya sabemos que esto indica, ¿no? Ir a la góndola y saber, claro, ¿no? qué alimentos tienen, bueno, calorías, grasas saturadas, etcétera, y añadido de azúcar. Entonces eso ya nos da una información, aunque bueno, la mirada desde mí es como fomentar también esto de salir un poquito de las góndolas, a no ser que sea algo, bueno, necesario, ocasional, e ir a los alimentos de origen a granel. Uno puede ir a la dietética y comprar desde arroz integral, granos enteros, bueno, y todo lo que es frutos secos y semillas. Entonces podemos tener en la alacena un orden de este tipo, ¿no? De alimentos mucho más enteros, reales, y cada tanto podemos tener algún producto de la góndola del supermercado, ¿no? Pero bueno, me parece un dato súper interesante. Está bien. Que lo vamos a seguir desarrollando. Seguro. Que lo vamos a seguir desarrollando. Vamos a ver qué pasa con esta información, pero bueno, en líneas generales, el texto es muy nutritivo. El texto, la descripción es muy interesante. La imagen por ahí impacta un poquito con controversias. Seguro. Licenciada Flor de Adamia, muchísimas gracias. Bueno, recordamos dónde estás. Calle Pellegrini Ituzaingó, Cocina Degustar, o el contacto es 2352-446872. Muy bien, buenos días. Muchas gracias. Tom y Jerry llega a los cines. Nuestros amigos están de vuelta para hacer de este 2026 el año del gato y del ratón. Al fin, y qué esperada esta película de Disney, ¿no? Con clásicos de Disney como son Tom y Jerry y La Brújula Mágica. La película dura 104 minutos. Perdidos en una era lejana, deberán dejar sus disputas a un lado
y trabajar juntos, tanto Tom como Jerry, para encontrar el camino a casa antes de que sea demasiado tarde. Sábado, domingo, lunes y martes a las 20 horas en 2D en castellano. La venta online cierra 90 minutos antes de cada función. Les recuerdo la dirección www.cinemachacabuco.com.ar y también se pueden adquirir las entradas en boletería hasta el horario de inicio de la misma. Todo esto en Cinema Chacabuco de Pueyrredón 29, como siempre, con los estrenos al día. Y esta se las recomiendo a todos, padres que las hemos visto e hijos, incluso abuelos también. Tom y Jerry y la Bruja la Mágica en Cinema Chacabuco. de enero, solo en cines. Muy bien, vamos ahora con lo que tenemos en espectáculos y que tiene que ver con Chacabuco, que podemos ver este fin de semana que tenemos de importante. Por un lado, la 15ª movida del Festival de la Música Tropical. Esto va a ser hoy, 17 de enero, y mañana, 18, a las 21 horas. Una buena cantidad de artistas que van a estar presentes, tanto el sábado como el domingo. Organiza la Sociedad de Fomento Ubaldo Martínez, entrada libre y gratuita y servicio de cantina. También tenemos, por otro lado, si me dejan ver, a ver, vos andás poniéndolo en pantalla, de los carnavales. Tenemos carnavales en O'Higgins, primera edición. Hoy, 17 de enero a las 21 horas. Venía a vivir una noche única. Premios a la mejor carroza y disfraz. Esto va a ser en General Lavalle. Y en O'Higgins, bueno, muy simple, en O'Higgins. Ya saben cómo era O'Higgins, ¿no? Van para Junín y se topan con la entrada para O'Higgins. Qué tarado. Bueno, listo. Sigue usted, maestro. Punto Radio 93.1. Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir. Punto Radio 93.1. Punto Radio 93.1. Cuando uno elige sentir.